No mientas. Es algo que aprendemos desde muy pequeños. Mentir está mal. Mentir erosiona la confianza. Mentir puede causar daño. No mientas. No mentir es tan importante que eso es lo que creemos que dice el 9º mandamiento. No mientas. Pero lo interesante es que, en realidad, ese no es el mandamiento. En general, resumimos el significado del 9º mandamiento reduciéndolo a no mientas. Pero más bien es, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No des falso testimonio. ¿Y eso qué significa? Es una frase hecha que se usa para referirse específicamente a hacer una declaración legal o pública. Entonces, dar falso testimonio tiene que ver específicamente con distorsionar o manipular la verdad dentro de un contexto comunitario legal. Es muy específico y, francamente, llama la atención en medio de estos mandamientos más generales. No matarás, no robarás. ¿Por qué es tan específico? Los autores bíblicos están convencidos de que cuando la verdad se distorsiona en el espacio público, donde más está en juego, se traduce en violencia contra los más vulnerables. Porque, ¿quién suele sufrir más o salir más perjudicado cuando la gente manipula la verdad en contextos legales? Muchas veces son las personas que están en situaciones sociales y económicas vulnerables. En esta serie hablamos sobre cómo los 10 mandamientos son palabras de sabiduría que conducen a la vida y el florecimiento de la humanidad. Y solemos verlo cuando invertimos cada mandamiento y lo expresamos en positivo. Y cuando damos vuelta no des falso testimonio, ¿qué obtenemos? Defiende, celebra y refuerza el valor de decir la verdad en el espacio público. Eso es lo que está en juego en el 9º mandamiento. No des falso testimonio. Ese es el tema de hoy. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola Tim. Hola John Collins, ¿cómo estás? Bien amigo, muy bien. Estamos viendo los 10 mandamientos. Estamos llegando casi al final. Sí. Vamos por el 9º de los 10 mandamientos. Hoy nos toca el número 9 de 10. ¿Es verdad? Claro que sí, no estoy mintiendo. Qué ocurrente. Sí, el 9 es el que veremos hoy. Bien. Y a medida que hemos ido recorriéndolos, hemos tratado de discernir cuál es no solo el significado o las implicaciones de cada uno de los 10 mandamientos, sino cuál es el valor que hay detrás de ellos. Cuál es el valor más profundo y la sabiduría más profunda. Y de alguna forma, estamos tratando de aprender del Rabino Jesús sobre cómo él veía una sabiduría expansiva, profunda y divina en los mandamientos. Él incluso citó los 10 mandamientos y encontró en ellos cosas que tal vez nosotros no veríamos normalmente. Así que hoy vamos a seguir esa misma línea analizando el 9º mandamiento, que es sobre mentir y decir la verdad. Ese es el tema que se aborda aquí. Y vamos a descubrir que este es, en realidad, un tema central en las leyes a lo largo de la Torá, así como también en los relatos y los poemas. Mentir y decir la verdad son temas muy importantes en la Biblia. ¿Podemos ubicarnos dónde estamos dentro de los 10? Me parece excelente, sí. Con los 10 he ido formando una especie de estructura en mi mente. Bien, sí, genial. Porque hemos hablado de la primera parte. Del 1 al 4 son sobre nuestra relación con Dios. Sí, o sea, no tener ídolos, no adorar a otros dioses, Sí. no llevar el nombre de Dios en vano y luego recordar el Sabbat. Sí. Y luego el 5 funciona como una bisagra. La forma en que tratas a tus padres es, de alguna manera, cómo Tiene que ver con cómo te relacionas con Dios. Cómo sí, se vincula con tu relación con Dios. Sí. Y luego cambia el enfoque. Tiene que ver con cómo tratas a otras personas. Sí, los mandamientos del 6º al 10º se centran específicamente en mi prójimo y en mí. No matar, no cometer adulterio, no robar. Cómo me relaciono con la vida de mi prójimo, su cónyuge y sus cosas. 6º, 7º y 8º. Así es, el Bien. 6º, 7º y 8º. Y el 9º, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y después el 10º, habiendo ya mencionado la palabra prójimo, dice, no desearás la casa de tu prójimo, ni la esposa de tu prójimo, y enumera todas las cosas que le pertenecen a tu prójimo. Así que sí, del 6º al 10º, todos están estrechamente ligados y se enfocan en particular en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo.
Y el noveno, específicamente habla de dar falso testimonio contra. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Así Bien. que se trata de... si yo vivo o no en mi comunidad como alguien que valora la verdad y la protege y ayuda a evitar que sea falsamente representada dentro de la comunidad misma. Es algo importante, es parte del crecimiento en la vida con mi prójimo, ¿no? Seguro, sí. Y tal vez la forma más sencilla de empezar es viendo cómo traducir este mandamiento. Es muy interesante. Bien, existen otras palabras para mentir, ¿sí? La principal en hebreo es kazab, que es el verbo. Sería algo más general, no mientas. Ok. ¿Y por qué no es simplemente... ¿No digas mentiras? Sí, eso, lo tiksov, no mientas. Pero más bien es dar falso testimonio, que es un tipo específico de mentira. La expresión dar testimonio en realidad se refiere a una situación social muy específica, es decir, comparecer en un tribunal ante jueces o tal vez un jurado. Así que aquí en el mandamiento es ta'ané. Viene del verbo hebreo aná, que simplemente significa responder o contestar. En hebreo es muy común decir y respondió diciendo para luego introducir una cita. Ok. En un libro sería algo como y dijo... Sí. Así que cuando tú anaseas, estás respondiendo verbalmente a algo que alguien te dijo o te hizo. ¿Sería la misma palabra que aparece en los Salmos, donde dice, clamé a Dios y Él me respondió? No, sí, claro, sí, así es. Sí. Bien. Se usa muchas veces. Y cuando este verbo aná se usa con una preposición específica que indica el objeto, la preposición bet... ¿La preposición bet, dices? Sí, me refiero a la letra bet. ¿Qué se supone que significa? Sí. A ver, entonces, en español, las preposiciones son en sí mismas... Hagamos de cuenta que yo no sé qué es una preposición. Entiendo, sí, bien. Bueno, es curioso porque no es fácil de describir de forma abstracta. Pero si digo un grupo de palabras como con, en, sobre, debajo de, junto a... Ok, bien. Son expresiones que describen la ubicación física de algo. Bien. O cómo se relacionan dos cosas entre sí en el espacio. Es una palabra que expresa relación. Sí. Bien. Se refiere a una relación en el espacio físico. Estoy con un amigo. Estoy sobre ti. Estoy debajo del escritorio. Ok, claro. Ese tipo de cosas. Sí. Eso es una preposición. Una preposición. Posición forma parte de la palabra. Sí. Eso parece. Pero en hebreo, las preposiciones no siempre son palabras separadas. Algunas sí lo son, pero hay todo un grupo de preposiciones que son una letra que se añade al principio de la palabra, bien. a la que se le quiere dar ese matiz. Entonces en hebreo, en vez de decir estoy con el teléfono, dirías estoy B teléfono. Ok, bien. Se le añade la letra B. Sí. Entonces la B es con. La B, sí. Ok, estoy B teléfono. Sí, estoy B teléfono, sí. Me gusta cómo suena. Sí. Bueno, así que la idea principal es que se trata de una frase hecha. Y cuando a la palabra que significa responder se le agrega la preposición bet, nos referimos específicamente a hacer una declaración de forma legal o pública. Mira, veamos algunos ejemplos y se va a entender mejor. ¿Sí? Bien. Ok, entonces, en el libro de Samuel hay una historia sobre cómo Samuel, él es un profeta, un gran profeta y una figura sacerdotal, y ha estado liderando al pueblo por un tiempo, pero el pueblo de Israel quiere un rey. Quieren a alguien que pelee batallas por ellos y que sea un rey, como tienen las demás naciones. Así que Samuel como se dice, está ofuscado, algo así. Bien. Y se siente un poco ofendido cuando le entrega el liderazgo a este rey, que es Saúl. Da un largo discurso y dice, bueno, aquí cedo el liderazgo. Aquí estoy. Quien quiera que esté presente, dé testimonio contra mí. ¿A quién he quitado un buey? ¿A quién he quitado un burro? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Así que básicamente está diciendo, miren, he hecho lo correcto ante todos ustedes. Y si hay alguien que piense que le he hecho algún daño, y a continuación usa esta frase, que dé testimonio. Y luego aparece la preposición bet unida a la palabra mi. Ok, bien.
Así que, en sentido literal, lo que él dice es que responda ante mí. Claro. Pero cuando les trae a colación todo esto de a quién he quitado un buey, a quién he quitado un burro, les está pidiendo, en cierto modo, que presenten una acusación legal. Y él sabe que nadie puede hacerlo, porque ha hecho lo correcto ante ellos. Entonces, ¿cómo se presenta una acusación oficial o se da testimonio de manera pública para respaldar una afirmación sobre alguien? Bueno, se usa esta frase, dar testimonio. Porque literalmente esta frase sería algo como decir en mi contra. Decir sobre mí. O decir sobre Sí, mí. sí, responder con respecto a mí. Sí. Y nosotros usamos la frase dar testimonio porque suele darse en un contexto donde se hace una acusación que todos podemos juzgar si es cierta o no. Sí, así es. Bien. Bueno, veamos otros ejemplos más. Isaías 59. Nuestras transgresiones, oh Dios, se han multiplicado delante de ti. Nuestros pecados dan testimonio contra nosotros. ¿Y esa es la palabra que aparece ahí? Sí, o testificar. Ah. O sea, de nuevo, es difícil de expresar en español porque literalmente es nuestros pecados responden con respecto a nosotros. Bien. Pero es solo una figura retórica. Y las figuras retóricas... Es una figura retórica que se usa cuando haces una acusación o una declaración pública. Sí, una declaración pública. Una declaración pública. Sí, es casi como una carta abierta. Ah, ok. El concepto de carta abierta en el que estás, o de denuncia o exposición, ¿sí? Haces algo público y declaras algo sobre otra persona. Esa es la idea. Muy bien. Ese es el significado de esta frase. Entonces, volviendo al 9º mandamiento, no darás testimonio, y el tipo de testimonio que se da es falso. Así es como se traduce. Así que hablemos de esta palabra falso. No sé por qué, pero me gusta esta palabra, es muy interesante. La palabra falso, en falso testimonio, es la palabra hebrea sheker. 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 Es que es divertido pronunciarla, no sé. Sí. Sheker. Se usa 113 veces en la Biblia hebrea. Un montón de veces. Sí, es un montón de sheker. Sí. Sí. Así que, bueno, veamos algunos ejemplos antes de intentar dar una definición abstracta. Aquí tenemos uno en el Salmo 33, versículo 16. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el guerrero por la mucha fuerza. El caballo es sheker para la victoria, ni con mucha fuerza puede librar. El caballo es sheker. Ok. En este contexto es como decir, es incapaz de darte la victoria, es inadecuado. Sí, pero, por eso leí un poco más del contexto, porque eso parece ir un poco en contra de lo que normalmente se piensa. Claro, porque... sí, si tienes un caballo en batalla y la otra persona no, de seguro vas a ganar esa batalla. Totalmente, sí. Pero en el contexto del Salmo, dice algo así como, pero los reyes te van a defraudar, los guerreros te van a defraudar. Sí, el caballo te va a defraudar. El caballo es sheker. En otras palabras, el caballo suele ser un símbolo de algo verdadero y confiable, pero en realidad no lo es. Es sheker. Sí, es sheker. Algo sheker aparenta ser una cosa, pero en realidad no es esa cosa. Es sheker. Ok, qué interesante, amigo. O sea, entonces se trata de algo que... ¿Es como una ilusión? Sí, es una ilusión, eso mismo. Es algo que engaña, que pretende ser algo que no es. ¿Cuál era la palabra de la que hablábamos antes en los 10 mandamientos? Sobre la... Cierto, sí. La vanidad. Shav. Shav, esa. Shav. Sí. No lleves el nombre de Yahweh, tu Elohim. En Shav, sí. Suena parecido. Es parecido. De hecho, sheker y Shav son sinónimos. Sheker y Shav. Sí. Son palabras que suelen estar relacionadas en la poesía bíblica. Llevar el nombre de Dios en vano significa que algo existe con un propósito, pero ese propósito se frustró o se vio comprometido. No se cumplió. Ok. Entonces, algo existe para... Tiene que ver más con su utilidad. Sí, fue hecho para algo y luego resulta que eso no se cumple. Eso es Shav. Ajá, Shav, sí. Bien. Y esto es parecido. Es decir, te presentas como si fueras una cosa. Te muestras como si fueras una cosa. Como una cosa, pero en realidad... Pero no lo eres. Y no solamente no lo eres, sino que eres lo contrario. Así que un caballo debería asegurarte la victoria, pero de hecho, aunque tengas el caballo más poderoso del mundo, si Dios no está de tu lado,
entonces es sheker para la victoria. Ok. ¿Mm? En Jeremías 10, los ídolos y las imágenes fundidas son sheker, Ah, bien. porque no hay aliento en ellas. Claro, se presentan como... como un dios. Sí, un dios, pero son objetos inanimados. Pero en realidad son estatuas. Ah, ya veo. Bien. Son sheker. Ujú, muy bien, sí. Bien. Y este es mi favorito. Es un acertijo de Proverbios 25. Es buenísimo, es genial. Como las nubes y el viento sin lluvia, es el hombre que se jacta de sus dones de sheker. Es un enigma, sí, un acertijo. ¿Ese es el acertijo? Sí. Como las nubes y el viento sin lluvia, es el hombre que se jacta de sus dones de sheker. O sea, cuando hay nubes y viento, uno espera que venga la lluvia. Claro. Entonces me hace esperar lluvia. Ujú. Pero si al final no llueve, termina siendo una gran decepción. Y la señal de que iba a llover, en realidad no era una señal. Así es, tal cual. Claro, la señal era sheker, en cierto sentido. Ajá, sí, las nubes y el viento parecen prometer algo. Algo que no va a venir. Eso. Entonces son sheker. Ujú. Y un hombre que se jacta de sus dones de sheker es lo mismo. Sí, Bien, un hombre que se jacta de sus dones de sheker. de sheker. Ujú, sí. Bien, ¿cómo suele traducirse? Aquí tengo algunas traducciones que he reunido. Bien. La traducción de la NTV dice, la persona que promete un regalo, pero nunca lo da. Mm, Por otro lado, la Biblia, la palabra, dice, quien presume de regalos que no ha hecho. Oh, Entonces se podría interpretar como nubes y viento, pero que luego no... sí, no cumplen con la entrega del regalo o el don. Claro, no traen la lluvia que prometen. Mm, Es como un tipo que siempre habla de lo que te va a dar. Dice y- que te va a dar algo. Sí, dice que va a darte algo, pero nunca lo hace. Mm. Nunca cumple con lo que promete. Ok. Sus palabras son como Promete cosas que no cumple. Eso, sí. Y la promesa es, te voy a dar algo, tengo algo para ti. Tengo algo para ti, sí, claro. Y uno se queda como, sí. ¿Sabes qué eres? Eres como una nube que no trae lluvia. Totalmente, sí. Mm. Entonces, sheker tiene que ver con la expectativa Ok. Sí. o cómo algo se presenta. Entiendo. Ujú. Sí. Esperas algo. Mm, Lo miré y parece que debería esperar tal cosa como resultado, según lo que es y cómo se presenta. claro. Pero en realidad es un tipo que sigue diciendo que quiere darte un regalo. Entonces creo en lo que me dice. Doy por hecho que es verdad. Pero luego... ¿Sabes? Es muy interesante. Ujú. Creo que tiene que ver con la psicología humana. Mm. Hay algo en la psiquis de los seres humanos que nos lleva a querer confiar en la gente. Ujú. Cuando alguien dice que algo es cierto, nuestra reacción natural es decir, claro que es verdad. Mm. Y es muy desconcertante cuando alguien empieza a decir cosas que simplemente no son verdad. Cierto, sí. Es así como los estafadores se salen con la suya, ¿no? Ujú, sí, exacto. Es porque tenemos una disposición natural Sí, a... como por defecto. Sí, claro, por defecto confiamos en la gente. Mm. Eso me parece. Ujú, sí, seguro. Hasta que con el tiempo nos damos cuenta de que en realidad no podemos confiar en esa persona. Sí, por medio de la experiencia. Lleva bastante tiempo. Tal cual. Sí, y por lo general, cuando una persona tarda en confiar o su postura por defecto es pensar que la gente no dice la verdad, es porque Sí, le han hecho daño muchísimas veces. la han lastimado tantas veces que nada más dice, esa forma de confiar por defecto ya no me funciona. Cierto, sí. Y quizás tiene que ver, en parte, con el hecho de que los seres humanos estamos tan indefensos cuando llegamos al mundo que si hemos vivido y crecido bien como niños, es porque las personas que nos cuidaron fueron, en general, personas honradas. Sí. Y también íntegras, dignas de confianza. Además, si tuviéramos que dudar de todo, nos volveríamos locos. Sí, seguro. Sería una locura total, Mm, sí. ujú. Así que tenemos que confiar de entrada en que la gente está describiendo la realidad como es. Ujú, ujú. Y por eso es tan dañino cuando no resulta ser así. Sí, totalmente. Mm. Bueno, eso es sheker. Ok. Sheker es cuando una persona se presenta como alguien que dice la verdad, como alguien confiable, como una cierta cosa, pero en realidad es otra cosa. Eso es sheker. Bien. Así que Jeremías observa la ciudad de Jerusalén, con los israelitas allí, justo cuando Babilonia ya se asoma como el gran enemigo opresor, y la ciudad está llena de delincuencia y malos líderes. Y él dice, desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican sheker. Curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Mm, Así que eso es sheker.
Es como si los líderes dijeran, todo está todo bien por acá, no hay ningún problema. Pero no es así. No, no. Eso es sheker. Ok, están practicando sheker. Sí, eso es lo que se llama practicar sheker. Bien. Entonces, hay muchas maneras de practicar sheker, pero también sheker suele usarse para referirse a algo que la gente dice. Cuando Moisés y Aarón se acercan a los israelitas esclavizados, esto ocurre después de que Moisés regresa de la zarza ardiente, se encuentra con Aarón, su hermano, y van juntos a ver al faraón, y luego van con el pueblo y les dicen, Dios quiere liberarlos. Y todos se entusiasman. Pero después van con el faraón y éste les dice, ¿qué? No, de ninguna manera. Yo no sé quién es Yahweh. Y ahí es cuando el faraón empieza a exigir más ladrillos, pero les da menos paja. Y lo que él dice es, hágase más pesado el trabajo y recárguese la cuota sobre los israelitas para que no presten atención a palabras de sheker. ¿Se refiere a lo que dijo Moisés? Sí, lo que dijeron Moisés y Aarón sobre que van a ser liberados. Ah, bien, ok. Una falsa esperanza. Como si fuera una falsa esperanza, sí. Ahí está la idea de falsa. Tiene sentido ahí. Es una expresión que usamos, ¿no? Sí. Falsas esperanzas, palabras engañosas. Palabras que dan una falsa esperanza. Ok. Entonces se puede decir palabras de sheker o se puede practicar sheker. Bien. Pero cuando se usa la frase dar testimonio y se le agrega sheker, entonces estamos hablando de algo que, en nuestro contexto cultural, podría ser como decir jurar por la Biblia. Sí, en tribunales, como vemos en series o películas. Sí. Las personas hacen un juramento ante el tribunal o el jurado de que dirán la verdad. Y luego, a propósito... No lo hacen, sí. Tergiversan la realidad. Claro, sí. Así que es muy interesante que el 9º mandamiento es en realidad bastante específico para un contexto social particular. Claro, En lugar de usar algo más general como no digas sheker. ¿Por qué no dice eso el 9º mandamiento? No digas sheker. Eso, palabras de sheker. Simplemente no digas palabras de sheker. Sería más como solo decir, no mientas. Sí, exacto. Eso funcionaría en un tribunal. Sí. Pero también es más amplio. Se aplicaría a cualquier otra conversación que uno tenga. Claro, es un contexto específico. Pero en el antiguo Israel no había tribunales como los que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, estaban las puertas de la ciudad. Ok. Hasta donde sabemos, y esto viene sobre todo de los libros como los de Jueces y Ruth, era donde los ancianos de un pueblo se reunían. Deuteronomio habla de este tema. O sea, las puertas eran como... ¿Era como un foro público donde se iba a resolver conflictos? Eso mismo, sí, un foro público, así es. Y los ancianos eran los jueces. Y había personas que iban y decían, ok, ¿cuál es tu versión de los hechos? ¿Y cuál es tu versión de los hechos? Tal cual, exactamente. Bien. Y ahí es donde las personas daban testimonio. Eso mismo. Entonces, ese es el contexto. Así es. El contexto que se da por sentado es que te piden que expreses tu versión de lo que has visto, o presenciado o experimentado. Y ahí se puede ver bien que este mandamiento tiene implicaciones para la comunidad y el prójimo. ¿Por qué la prohibición no se formuló como no hables palabras de sheker? ¿Por qué es dar falso testimonio en las puertas de la ciudad? Eso, sí. ¿Por qué es tan específico? Sí, es muy específico. Sí. Pero tal vez... El punto es que si hay palabras de sheker entre tú y yo, eso puede ser muy dañino para nuestra relación. Las palabras de sheker entre tú y yo, cuando nuestro conflicto se desarrolla públicamente, no solo tienen que ver con nosotros dos, sino con cómo la verdad o la falsedad entre nosotros afecta a toda nuestra comunidad. Entonces el foco está en la comunidad. Sí, ¿Eso es lo que dices? Sí, es exactamente lo que digo. Y eso parece lo suficientemente importante como para que... Porque bien podría haber sido, no mientas, sí. Nada de palabras de sheker. Y luego podríamos haber meditado en cómo eso se aplicaría a dar falso testimonio. Así es, sí, a nivel personal o de forma más pública. Pero hay algo en cómo está formulado este mandamiento que dice... De hecho, nada más quiero que te enfoques en el aspecto comunitario. Lo comunitario, sí, un compromiso compartido con la verdad. Un compromiso comunitario compartido con la verdad. Y es súper importante. Sí. Es tan importante que forma parte de los 10 mandamientos. Un compromiso comunitario con la verdad.
Mira qué interesante esto. Cuando pasamos de los 10 mandamientos a ese conjunto paralelo de 42 mandatos que siguen, estas ideas vuelven a aparecer. Y voy a adelantarte la idea principal. Todos los casos de estudio que aparecen en los 42 mandatos que siguen y que conectan y ayudan a entender el 9º mandamiento, resaltan que tergiversar la verdad conduce inevitablemente a la violencia, sobre todo hacia los más vulnerables dentro de la comunidad. Es muy interesante. Sí. Eso es lo que está en juego aquí. Y creo que hay algo ahí que me tomó por sorpresa, porque no había sido lo primero que pensé, pero cuando un compromiso compartido con la verdad se rompe en una comunidad, una consecuencia inevitable es la violencia, sobre todo hacia los más vulnerables. Esa es la idea principal. ¿Te parece que veamos algunos ejemplos? Sí, claro. Ok. En Éxodo 23, capítulo 1, comienza toda una serie de leyes tipo estudio de casos, casi como pequeñas parábolas, que usan el lenguaje del 9º mandamiento, pero de formas inesperadas. ¿Sí? Capítulo 23, versículo 1. No darás informes falsos. Bien, aquí en realidad no se usa la expresión dar testimonio, sino la palabra informe o rumor, que básicamente significa hacer que algo sea escuchado. Y dar aquí corresponde con la palabra llevar. Ok. ¿Sí? Entonces, no llevarás informes de... Y de hecho no se trata de la palabra sheker, sino de la palabra shab, del 3er mandamiento. ¿Sí? No lleves el nombre del Señor tu Dios En Shav. con un propósito falso. Claro, sí. Puede verse lo conectadas que están estas palabras. Muy conectadas, sí, Sí. tal cual. Así que, no des informes falsos. No unas tu mano con el impío para ser testigo de violencia. La frase testigo de violencia en español, de forma literal, significa alguien que vio violencia. Ajá. ¿No? Pero eso no es lo que significa aquí. No, ¿significa que esa persona es un testigo violento? Ujú. Oh, Un testigo que genera que violencia. crea violencia. Sí, o que ejerce o que permite que suceda. Mm. Así que aquí se describe un tipo específico de situación que se relaciona con dar falso testimonio. Pero en vez de usarse el vocabulario del 9º mandamiento, se usan varios sinónimos. Dar informes falsos. Ujú. Pero aquí, dar informes falsos se describe como unir tu mano o aliarse con una persona impía y como resultado convertirse en un testigo que genera violencia. Una vez más, hay otra situación específica aquí. Entro a un espacio público, hago una afirmación sobre el comportamiento de mi prójimo, pero sé que no es verdad, y me he aliado con otros hombres malvados de mi comunidad para hacerlo. Ok. Y luego, como resultado, mi testimonio provoca violencia. ¿Y por qué? ¿Por qué causa violencia? Ah, es muy buena pregunta. Muy buena. Sí. ¿Por qué provocaría violencia? Bueno, veamos otra ley que usa la misma frase testigo de violencia. Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra una persona por cualquier crimen o pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Bien, solo trata de asimilar eso por un momento. Tal vez suene lógico, pero expliquemos bien el porqué. Si no, ¿qué sentido tiene todo esto? Sí. Ok, estamos en un contexto donde ya sabemos que no hay tribunales como los imaginamos, pero hay ancianos que actúan como jueces y la gente puede acercarse a dar testimonio. Ujú, Esto fue lo que pasó. Y así pueden decidir quién tiene razón y quién no. sí. Y lo que esto quiere decir es, si una persona va y lo afirma, eso no alcanza para dictar un veredicto. Ujú. No se va a declarar a nadie culpable o inocente. No es suficiente. Sí, así es, sí. Se necesitan 2. Tienen que ser al menos 2. Exactamente, sí. Porque una persona podría dar testimonio de sheker. Mm, 2 personas, bueno, también puede pasar, claro. pero ya se vuelve menos probable que 2 personas hagan eso. 3. La idea es que quizás una sola persona, con una conciencia muy corrompida, podría hacerlo. Pero 2 personas con una conciencia igual de corrompida, tal vez, Ok. pero sí, esa es la idea. Bueno, primero que nada, solo con la evidencia de 2 o 3 testigos. Si de nuevo esta expresión, testigo violento o testigo de violencia, se presenta para acusar a alguien de haber hecho algo malo, ambas partes del conflicto deberán comparecer ante Yahweh, ante los sacerdotes y los jueces de ese tiempo.
y los jueces investigarán a fondo. Y si el testigo es un falso testigo que ha acusado a su hermano falsamente, entonces le harán lo mismo que él quiso hacerle a su hermano. Uf, Oh, sí. así erradicarán el mal de en medio de ustedes, y todos los demás oirán y temerán, y nunca más querrán volver a hacer una maldad semejante entre ustedes. Y el mal es el falso testimonio. El mal es... sí, eso. Entonces la idea es que alguien da falso testimonio porque sabe la consecuencia que tendrá. Sí, y trata de que esa consecuencia recaiga sobre otra Claro, persona. sí, trata de... Sí, eso parece ser lo que... Y eso lo convierte en un testigo de violencia. Un testigo de violencia significa... O testigo violento. Sí, porque lo que dije antes fue la razón, creo yo, por la que el 9º mandamiento está redactado así. Por esta convicción que tienen los autores bíblicos de que cuando la verdad se distorsiona en el espacio público, donde más está en juego, Se genera violencia. se traduce en violencia contra los más vulnerables. Mm. Porque de pronto, consecuencias graves que cambian la vida, castigos legales, pueden terminar afectando a quienes no corresponde. Así que esa es la clase de violencia de la que se está hablando aquí. Ok, volvamos a Éxodo 23. No lleves informes falsos. No unas tu mano con el impío y te conviertas en testigo de violencia, o un testigo violento. No seguirás a los muchos para hacer el mal. No testificarás en un conflicto inclinándote con los muchos hacia la distorsión. Es un pasaje muy denso. Súper denso. Sí. Y la forma en la que lo traduje es difícil de entender también. Pero es hiperliteral. Sí, ok. Imagínate que te llaman para testificar en una disputa entre dos personas. Ajá. Y digamos que... Hay un grupo que dice, vamos a dar falso testimonio y vamos a deshacernos de este tipo. Sí, eso. Este es el plan. Pongámonos de acuerdo. Esta es la versión. Claro, sí, ahí está el asunto. Ese es el impío. Sí, el hombre impío. Eso es unir tu mano con el impío. Y ellos dicen, necesitamos que sigas esta versión. Esto es lo que vamos a hacer. Y entonces tú dices, genial, sí, cuenten conmigo. Amigo, o sea, imagínate la escena. Supongamos que eres testigo, ¿sí? Como en un caso judicial. Y la noche anterior, un grupo de tipos sospechosos aparece en tu casa y te dicen, mañana vas a estar en el estrado de testigos y lo que vas a decir es tal cosa. Ok. Pero eso no fue lo que pasó. Vas a decir tal cosa o si no te vamos a romper las rodillas o lo que sea. Eso es lo que se describe aquí. Así que no te desvíes siguiendo a los muchos de una manera que distorsione la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Estás conmigo? Bien. Volvamos a lo que estábamos. Esta es la siguiente oración. Y al pobre tampoco darás trato preferencial en su pleito. Ok. Es interesante. Es casi como si tuviéramos 3 leyes diferentes, una al lado de la otra, y tuviéramos que preguntarnos, ¿qué tienen que ver entre sí? Entonces, no des falso testimonio, porque eso hará que castiguen a las personas equivocadas. Ok. No sigas a los muchos, incluso cuando te digan que debes dar falso testimonio. Y también, supongamos que hay alguien que económicamente está En una mala situación. en una muy mala situación y está en disputa con alguien que está mejor económicamente. No le des trato preferencial Por su estatus. No alteres la veracidad de tu testimonio por su condición económica. O sea, en cualquier situación, no alteres la verdad. Eso mismo. Bajo ninguna circunstancia. Sí, exacto. Sigamos. No distorsiones la justicia haciendo diferencia con el necesitado en su disputa. Ok. Bien, sí, esto me parece interesante. Lo que yo entendí de antes es no muestres preferencia por alguien solo porque está Sí, en una situación difícil. en una situación de necesidad, claro, sí. Pero además dice, no tergiverses la justicia en contra del necesitado en su disputa. Ok. Creo que eso es lo que significa. Bien. Entonces, te muestra 2 caras del asunto. Las dos caras, sí. Aléjate, ahora estamos en el versículo 7, de los sheker, de las palabras de sheker. Ok. No mates al inocente ni al justo, porque yo no declararé inocente al culpable. No aceptes soborno, porque el soborno nubla la vista y pervierte las palabras de los justos. No oprimas al inmigrante, porque sabes lo que significa ser un inmigrante, ya que ustedes fueron inmigrantes en la tierra de Egipto. Amigo,
Este es un gran ejemplo de las leyes de la Torá, donde se presentan estos pequeños grupos de leyes y no se dice explícitamente cómo funcionan en conjunto, pero están conectados para obligarnos a reflexionar sobre un conjunto más amplio de valores aquí. Sí, es mucho para procesar. Sí, es verdad. Sí. Cada uno de estos pequeños fragmentos es como un mundo en sí mismo. Cierto, sí. Vamos a analizarlos poco a poco, ¿sí? Así que, no des falso testimonio si eso lleva a que alguien sea castigado injustamente. No des falso testimonio aunque mucha gente te presione para hacerlo. Ajá. No des falso testimonio si quieres cambiar la verdad a favor de alguien porque, amigo, de verdad está en una mala situación. Pero tampoco des falso testimonio para aprovecharte de alguien que está en una mala situación. Claro, sí. Mantente alejado de... Solo aléjate de las palabras de Sheker. Y luego, no mates al inocente. Sí, claro. Volvemos al testigo de violencia. Sí. No hagas nada que pueda terminar en pena de muerte para la persona equivocada, el inocente. Ok. La tragedia máxima aquí es que lo malo se vuelve bueno, lo bueno se vuelve malo, el inocente es culpable y el culpable es inocente. Nadie quiere vivir en un mundo así. Así que debemos mantenernos bien alejados de eso. Y es cierto, amigo. Yo no quiero vivir en un mundo así. Tal cual, sí. Y no aceptes sobornos. Sí. Y después los inmigrantes. No oprimas al inmigrante. Sí, eso parece no tener nada que ver en este contexto, ¿no? Ok, sí. A ver, paremos a meditar un poco más en eso. Sí. Entonces, ¿por qué se trae a colación al pobre, al necesitado o al inmigrante? Bueno, al principio se plantea así. Puede que te veas tentado por la situación económica de alguien a torcer la verdad, ya sea rico o pobre. No lo hagas. Procura ser completamente imparcial. Ese es el ideal. Claro, sí. Pero también creo que se está hablando de las personas económica o socialmente vulnerables. Porque ¿quién suele sufrir más? ¿Quiénes suelen, estadísticamente, verse más afectados cuando se tergiversa la verdad? ¿No? En entornos legales. Sí. Por lo general suelen ser personas que no tienen una posición social alta, que no tienen amigos influyentes, que no tienen los contactos ni los recursos necesarios. En nuestro caso sería poder contratar al mejor abogado o algo así, ¿no? Ajá, sí. Y me parece muy significativo que eso se esté resaltando aquí. Los inmigrantes. Sí, los inmigrantes, los necesitados Sí. y los pobres son particularmente vulnerables cuando las personas en posiciones sociales más estables pueden inclinar la justicia a su favor. O sea, en esencia es... Claro. Es muy interesante. Sí. Claramente no es un problema solo de nuestros tiempos. Cierto. Es sí. un problema que ha aquejado a la humanidad desde sus inicios. Si tienes menos contactos y menos dinero, estás más expuesto a ser víctima de un sistema de justicia corrupto. Sí. Y es fácil que la gente se convenza diciendo, no pasa nada si cambia un poco la verdad, porque esa persona no es de los nuestros. Sí, no es tan valiosa para nuestra comunidad. No es tan... Claro, eso mismo, no es tan valiosa. Pero, Dios dice, yo no declararé inocente al culpable. Ustedes, los seres humanos, pueden creer que pueden engañarse entre sí y hacer que el inocente sea declarado culpable. Pero yo no me manejo así. Eso dice Dios. Pueden engañarse entre ustedes, pero no pueden engañarme a mí. Y no les conviene engañarme cuando se trata de este tema. Es una afirmación bastante contundente. Sí, muy. Entonces, el 9º mandamiento de no mentir, en realidad, se trata de no dar falso testimonio en un conflicto legal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No? Esa era la pregunta que estaba tratando de plantear. Cierto. Y si miras el equivalente del 9º mandamiento en los 42, que es esa parte que estamos analizando, en lo que realmente se enfoca es en cómo un sistema legal corrupto para resolver conflictos tiende a seguir un patrón bastante predecible respecto de cuándo las personas equivocadas terminan siendo castigadas o terminan pagando las consecuencias. No se trata solo de personas inocentes,
aunque eso es cierto, sino que muchas veces son las personas que están en situaciones sociales y económicas vulnerables. Y eso es algo que Dios realmente quiere evitar. Y luego una vez más, la última línea dice, ¿por qué? Primero que nada, no pueden engañarme, dice Dios. Y ustedes saben bien lo que es ser inmigrantes. Fueron inmigrantes en la tierra de Egipto. Entonces, si Israel debe ser la luz, ¿no? La luz que brilla en la oscuridad, la ciudad de la montaña, Dios realmente quiere que incluso sus sistemas de justicia comunitarios se distingan de las formas habituales de corrupción y distorsión a las que están expuestos. Bueno, yo había preguntado por qué dar falso testimonio genera violencia. Y tú dijiste, es una excelente pregunta. Sí. Y no estoy seguro de que la hayamos respondido del todo. Ok, sí. A ver, si bien al dar falso testimonio no soy yo quien empuña el cuchillo que te apuñala en el pecho, claro, sí. pero en el fondo, si dejamos de lado las formalidades, sí soy yo quien te apuñala si acabas recibiendo un castigo retributivo por mi falso testimonio. Entiendo. O sea, llamemos a las cosas como son. Soy un testigo de violencia. Es una expresión muy fuerte. Sí. Testigo violento. Sí. Porque ser testigo es algo que uno hace con sus palabras, ¿no? Uno da su testimonio. Pero en la práctica, esas palabras se convierten en armas. Ok. Así que el 9º mandamiento dice, no darás falso testimonio. Y ahora el enfoque pasa a ser comunitario y la realidad compartida que tenemos como comunidad. Especialmente en relación con quien tiene la razón y quién está equivocado y si alguien debería enfrentar consecuencias por algo que hizo. Y si vas y llevas informes falsos contra alguien, en realidad estás generando violencia contra esa persona. Pero también estás deteriorando el tejido social de esta comunidad. Eso sí. Así que hay algo en este aspecto comunitario y en la violencia que genera que parece ser el enfoque de esta ley. Y además tú decías que la violencia suele dirigirse contra las personas más vulnerables. Sí. Porque si alguien tiene poder y estatus, probablemente pueda conseguir suficiente gente de su lado para evitar que un informe falso prospere. Pero si es una persona en necesidad, con pocos recursos o pocos amigos, será mucho más fácil que la gente se le vuelva en contra. Sí, tal cual. Entonces hay algo en cómo funciona la mentalidad colectiva que las personas dicen, vamos a distorsionar la verdad. Vamos a ponernos en contra de alguien y esa persona va a ser alguien que no es importante en nuestra comunidad. Sí. Y nos va a parecer aceptable. Sí. Es lo que suele suceder. Sí. Es una dinámica predecible en las comunidades humanas. Así que no dar falso testimonio tiene grandes implicaciones para la comunidad, pero también parte de un valor más profundo, que cada miembro de la comunidad importa, ya sea que sean dueños de tierras y contribuyan mucho al sustento económico de la comunidad, o que sean sacerdotes o profetas, o ya sea que estén atravesando tiempos difíciles y hayan tenido que venderse como esclavos por deudas y hayan perdido toda su tierra. Cada uno de esos miembros de la comunidad importa. Y cuando surge una disputa, el compromiso compartido con la verdad es esencial para amar a tu prójimo y para formar una comunidad que dé testimonio del carácter de Dios que se ha revelado en el mundo fundamentalmente como el liberador de esclavos y de inmigrantes. Y sí, ¿qué clase de comunidad llevará el nombre de Dios con más fidelidad? Pues mira, ¿no es interesante que no lleves el nombre de Dios con un propósito inútil o en vano? Shav. Sí, en Shav. Y que no lleves o des falso testimonio sea otra manera de hacerlo. Sin duda, el hecho de que estas dos leyes estén conectadas en esas palabras y luego el hecho de que en los 42 mandatos se diga que no debes dar falso testimonio, sheker, o que no debes llevar ¿Informes Shav? muestra que están, en cierta forma, vinculadas entre sí. Y me parece interesante porque, en general, resumimos el significado del 9º mandamiento reduciéndolo a no mientas. Pero la redacción misma del mandamiento nos hace pensar en los sistemas públicos con los que resolvemos los conflictos entre las personas y en cómo estos tienden a distorsionarse casi siempre en contra de quienes son vulnerables. Y eso es algo que el pueblo de Dios debería tener presente. Sí. Deberíamos tener eso súper presente. Bueno,
Démoslo vuelta. Ujú. ¿Ah? ¿Cómo lo formularías? Bien. Defiende, celebra y refuerza el valor de decir la verdad en el espacio público. Para beneficio de todos. Eso, sí. Especialmente de los más vulnerables. Sí, exacto. Mm, La verdad importa. Protégela y defiéndela. mm. Y si alguien la socava, en secreto o a escondidas, la forma opuesta sería promuévela públicamente, ¿no? Claro. Así que promueve públicamente y... Defiende la verdad. Sí. Es súper importante. Entonces, debemos comprometernos con la verdad, pase lo que pase. Si alguien te ofrece un soborno, si nada más no te cae bien esa persona. Sí. O si te sientes presionado o Sí, si te sientes o presionado. lo que sea, sí. Si te están intimidando. Sí, claro. Si todos los demás lo están haciendo. Eso, sí. Estos son mis amigos, esos no lo son. Sin importar cuál sea la situación, comprometámonos a decir la verdad sobre lo que realmente pasó. Y es fascinante que ese sea uno de los 10. Totalmente, sí. Es muy potente. Mm. Y detengámonos a reflexionar sobre el significado de ese compromiso público y comunitario compartido con la verdad, con promover y sostener un entorno de equidad y justicia. Eso es lo que está en juego en el 9º de los 10 mandamientos. No es solo no mientas. Claro. Es un tipo muy específico de mentira dentro de un contexto institucional y comunitario. Y eso es lo que está bajo la lupa acá. Mm. Y al parecer, según la sabiduría de Dios, debemos tomarnos eso muy en serio, Ujú. como el pueblo del pacto de Dios. Oh, esto me está haciendo pensar en muchas cosas. Sí, a mí también. Y seguramente a muchos de nuestros oyentes les esté pasando lo mismo. Mm. Así que, bueno, dejemos que el Espíritu Santo use esta sabiduría y guíe nuestros pensamientos a donde tengan que ir. Sí, Porque hay muchas situaciones públicas contemporáneas que se me vienen a la mente ahora. cierto. Pero supongo que... ¿Sabes qué? Esto es lo que siento ahora mismo. Siento que este es uno de los momentos en los que Jesús diría: el que tiene oídos para oír, que oiga. Gracias por escuchar el podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana terminamos los 10 mandamientos con el mandamiento final: no codiciarás. O, como lo hemos traducido del hebreo, no desearás la casa, la esposa y un montón de otras cosas de tu prójimo. Si este mandamiento suena diferente de todos los demás, es porque lo es. Todos los demás mandamientos se refieren a comportamientos visibles, acciones que se pueden ver: cometer adulterio, robar, dar falso testimonio en un espacio público. El deseo es algo que ocurre completamente dentro de uno. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito por el apoyo generoso de miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Julián Nova, soy de Colombia, pero vivo en Illinois, en los Estados Unidos. Este podcast ha marcado un antes y un después de mi manera de estudiar la Biblia. La profundidad, el nivel técnico y la fidelidad bíblica con la que se presenta cada tema es simplemente impresionante. No es solo información, es revelación bien estudiada, es contexto, es verdad bíblica presentada con excelencia. Realmente he disfrutado cada episodio y puedo decir con convicción que ha fortalecido mi conocimiento, ha fortalecido mi fe y, por supuesto, mi pasión por la palabra de Dios. Proyecto Biblia me ha ayudado a desarrollar mejor los sermones que preparo para la iglesia que pastoreo. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.